La Universidad de Harvard plantó su posición frente a las exigencias de Donald Trump. El campus se rehusó a aplicar las medidas que solicitaba el presidente, como reformar varios de sus estudios relacionados con Medio Oriente o eliminar programas de diversidad. Ha sido el primero de los grandes centros educativos de Estados Unidos en hacerlo. Un mes antes, la Universidad de Columbia accedió a endurecer sus normas para limitar las protestas dentro del campus, a cambio de que el gobierno reversara la cancelación de $400 millones en subvenciones y contratos. La administración de Trump alega que las universidades no han hecho lo suficiente por combatir el antisemitismo. Veamos qué le respondió Harvard. Harvard desafía a Trump y dice que no cumplirá las demandas de la Casa Blanca que calificó de ilegales. El 11 de abril, el gobierno federal envió una carta a la universidad en la que pidió implementar reformas en su cruzada contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión y ante lo que llama el auge del antisemitismo en el país. De no cumplirlas, la administración amenazó con cortar más de $9.000 millones en financiamiento y acuerdos con agencias del gobierno. El gobierno federal pedía a la universidad reducir el poder de los estudiantes y miembros de facultad, reportar a estudiantes ante agencias policiales por faltas en conducta, cesar las políticas de contratación basadas en diversidad e inclusión, compartir data de admisiones y reformar las políticas de disciplina. Previamente, profesores de Harvard habían demandado al gobierno para bloquear la suspensión de contratos. Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir. Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha presionado a más de una decena de casas de estudio a las que ha acusado de promover el antisemitismo tras las protestas contra la guerra en Gaza y ha cortado millones de dólares en fondos federales. La presidenta interina de la Universidad de Columbia renunció al cargo el 28 de marzo, una semana después de que el Consejo decidió adoptar las medidas del gobierno. Agentes federales han detenido a estudiantes extranjeros por manifestar contra la guerra en Gaza, como en el caso de Mahmoud Khalil, a quien planea deportar. El gobierno también ha revocado visas a muchos estudiantes extranjeros. El presidente de Harvard, Alan Garber, afirmó entonces que la universidad no renunciará a su independencia y que algunas peticiones del gobierno pretendían regular las condiciones intelectuales del centro educativo. Justo después de la carta del presidente de Harvard, el gobierno de Donald Trump respondió congelando $2.200 millones en subvenciones para esta universidad. El presidente afirmó en redes sociales que incluso podría quitarle el beneficio de estar exenta de impuestos y en su lugar ser grabada como una entidad política. Es una retaliación de Trump por las protestas a favor de los palestinos del año pasado. ¿O quiere garantizar la protección a los judíos? ¿O quizás detrás hay un ataque a las visiones liberales de las universidades más prestigiosas del país? Lo discutiremos en el debate de hoy de France 24. Para ello tengo a dos invitados. El primero de ellos está en Albany, en el estado de Nueva York. Se trata de Brian Hernández, docente y organizador político con Indivisible, un grupo nacional en contra de Donald Trump. Además, es extrabajador de comunicaciones del Partido Demócrata. Y desde Washington nos acompaña Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre y estratega republicano. Un placer compartir este espacio con ustedes dos y también, por supuesto, como siempre, con toda nuestra audiencia. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales. Mi cuenta personal es @mariaclaguirre y la del canal es @France24-ES. Y también los invito a que busquen el debate en YouTube y también en su plataforma de podcast favorita. Brian Hernández, comienzo con usted. ¿Cómo identificar o mejor definir lo que está pasando entre el gobierno estadounidense a nivel federal y las universidades más prestigiosas del país? Buenos días a todos los televidentes. Mira, lo que está pasando contra Harvard no es aceptable. Harvard es una universidad privada y los estudiantes en esa escuela tienen derecho de tener opiniones sobre Israel y la situación en Gaza. Trump está respondiendo al hecho que ha visto muchas protestas en la escuela contra Israel, porque ellos están involucrados en esa guerra en Gaza. Entonces, solamente expresar opiniones contra Israel no significa que es antisemitismo. Los estudiantes de Harvard tienen derecho a free speech, como se dice en Estados Unidos, el derecho de expresarse libremente. Estos ataques a Harvard por Trump no me gustan porque Harvard tiene el derecho de tener esas protestas
tienen derecho de tener opiniones libres y Trump solamente lo está atacando a ellos porque es un espacio libre para las opiniones en Estados Unidos. Daniel Garza, bienvenido usted también a este espacio. ¿Cómo define usted lo que está ocurriendo entre Donald Trump y las universidades del país? Bueno, simple y sencillamente el gobierno tiene el derecho de condicionar los impuestos que le entregan a universidades privadas y les exige ese comportamiento y cuando no cumplen entonces le van a cortar lo que son pues esos ingresos que son nuestros, el que paga los impuestos, ¿verdad? Cada americano paga la tesorería y de ahí entonces se divide entre pues, qué son las prioridades del país. Ahora, no está cumpliendo Harvard. Ahora, sí tiene todo el derecho Harvard de expresarse, los estudiantes tienen todo el derecho de expresarse, pero si no van si van a promocionar nada más una voz y disminuir a otra, si van a promocionar la izquierda y reducir el conservador, entonces háganlo, pero háganlo sin nuestro dinero, punto. Quiero preguntarle a Brian Hernández sobre este punto. ¿Pueden las universidades privadas del país regular los contenidos conservadores? No, y esta mentira que Harvard es contra los conservadores es eso, una mentira. Los estudiantes tienen derecho de tener cualquier opinión que ellos quieren, izquierda, derecha, conservador, demócrata, pero lo que Trump y muchos republicanos no le gustan es que en hecho sí, mayoría de los profesores, de los estudiantes probablemente sí son más liberal. Pero eso no significa que son contra la expresión libre de los conservadores. Y yo sé que en la escuela de Harvard existe los college Republicans, los republicanos de Harvard. Ellos tienen derecho de reunirse y tener reuniones y organizarse políticamente. Esto es una mentira. Y quiero preguntarle a Daniel, ¿qué tanto puede Donald Trump y su gobierno obligar a instituciones educativas privadas, como es el caso de Harvard, de Columbia, de Yale, a formular su pensum, a elegir a sus profesores, a elegir a sus estudiantes y a limitar las protestas dentro de los campus? Nadie está eligiendo profesores individuales y nada está empleando o desempleando. Nada más están pidiendo lo que es una representación equitativa, ni equitativa. Estamos hablando aquí del 80% de todos los profesores de Harvard o son liberal o casi liberal. El 3% se identifican como conservadores y es porque son de anteaño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Una vez más, estás promocionando a una ideología izquierdista y estás reduciendo a una ideología conservadora que no representa al país. El país se identifica 30% liberal, 30% moderado y 30% conservador. Entonces, ¿qué haces en avanzar lo que es una ideología aún marxista, socialista? Se supone una institución americana, elite, pero tienes una agenda, es lo que tienes. Una vez más, estás libre para hacerlo, nadie se está parando, pero hazlo sin nuestro dinero. Otra cosa es de que sí, aquí el punto principal es de que no están haciendo nada para parar lo que es las protestas y las intimidaciones y el vandalismo antisemita. Me gustaría ver Harvard luchar contra el antisemitismo como están luchando en contra de Trump, pero no, o sea, están haciendo todo el esfuerzo posible para seguir con lo suyo y que siga el que paga el impuesto pagándole más y más dinero. Pues ¿por qué? ¿No tienes el derecho a nuestro dinero? Usted menciona que esto hace parte de las universidades difundiendo ideas marxistas. Así también lo ha catalogado el presidente Donald Trump y a esto ha agregado que también se tratan de ideologías de izquierda radical y que las protestas que ocurrieron dentro de las universidades de Estados Unidos el año pasado fueron antiamericanas y antisemitas. Brian, al respecto quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con esta postura? Mira, no, Harvard no es antisemita. Ellos no son odiosos, solamente tienen estudiantes que han expresado opiniones contra las acciones
de Israel en la situación en Gaza. Eso no significa que uno es antisemitic. Es como decir, oh, no me gusta lo que un país dice o hace, entonces yo odio a todas las personas en ese país. Eso es falso. Yo quiero prueba sólida que Daniel me puede dar, que prueba que Harvard es anti-Semitic. ¿Dónde coge esa información? Pues Daniel, adelante, responda. Ok, pues rehusan controlar el antisemitismo, las protestas que se manifiestan públicamente en su terreno y tienen los estudiantes judíos intimidados. Ellos mismos te lo dicen. Hemos visto las protestas de estos subversivos, violentos. Los hemos visto que ocupan espacios, intimidan y cometen vandalismo. No permiten que los estudiantes vayan a sus salones, o cuando están en sus salones, están afuera por las ventanas con los cartelones, intimidándoles, que no son bienvenidos los judíos ahí, y que cambien sus posturas, o si no, ¿qué? Entonces, ese tipo de intimidación tiene que parar, tiene que haber libertad para cada estudiante que sea libre para ser enseñado, para lograr su maestría y seguir adelante con su futuro, no ser intimidado por unas personas subversivas en el mismo campo. Pero quiero preguntarle algo, Daniel. Usted dice que esto es una respuesta del gobierno precisamente para proteger a los judíos de supuestas acciones antisemitas. Pero si este es el fondo y el propósito del presidente, ¿por qué entonces la carta que le envía el gobierno federal a Harvard habla de eliminar programas educativos, cambiar la manera de permitir el ingreso de estudiantes a la universidad, es decir, de seleccionarlos de otra manera y a su vez seleccionar a los profesores? La carta la hizo pública el mismo presidente de Harvard. Si el fondo es luchar contra el antisemitismo, ¿por qué el gobierno federal le está pidiendo reformas estructurales a las universidades? Porque practican la discriminación. Mire, yo entregué mi puesto en el grupo de asesores latinos en Harvard, the Harvard Hispanic Journal of Policy, porque por su indiferencia a las intimidaciones que sufrían los estudiantes judíos. Era inaceptable seguir formando parte de esta injusticia descarada que estaban permitiendo. Y ya se ha comprobado también que Harvard discrimina en sus aceptaciones a la universidad. Practican la segregación, o sea, en el sentido de que tienen ceremonias de graduación exclusivas para ciertas razas y a la exclusión de otras. Literalmente. Como te digo, optan por ideología izquierdista sobre lo que es la derecha. No es visible, no tienen espacio ahí. Rehúsan controlar una vez más el antisemitismo. Eso se ha convertido en una escuela que practica la discriminación, y eso es parte del problema que tiene el presidente con ellos. Brian, y quiero preguntarle concretamente sobre su postura respecto a si es realmente una cuestión en contra de los judíos o si lo que está haciendo el presidente es atacar a estas universidades por sus posturas liberales. Trump está atacando a Harvard por sus posturas liberales. Eso es lo que está pasando ahorita. Y en Estados Unidos el presidente no debe tener el derecho de remover el dinero de universidades solamente porque no está de acuerdo con las opiniones del presidente. Eso no es democracia, eso no es libertad. Aquí tenemos freedom of speech, libertad de expresarse. Y Harvard y Columbia University, American University, donde yo fui, cualquier universidad tiene derecho de tener sus opiniones. Trump tiene que pensar 2 veces antes de remover el dinero a Harvard, porque Harvard usa el dinero federal para varias cosas, para investigar la enfermedad esclerosis ELA, para ver cómo podemos encontrar nuevas medicinas que puede ayudar a las personas con ELA. Harvard es una institución que por muchos años ha creado muchas nuevas información, nuevas medicinas. Entonces,
va a doler el país entero, el pueblo estadounidense, si quitamos dinero de Harvard, porque ellos hacen muchas cosas que benefician el público entero. Pero realmente se puede ver tan afectada Harvard, Brian, sabiendo que de estos 2.200 millones de dólares que está cancelando el presidente pueden ser casi que mínimos respecto a los 53.000 millones de dólares que puede tener la universidad, sobre todo en dotación. ¿Realmente le está afectando en algo la paralización de esta subvención? Ese es un buen punto. Harvard posiblemente puede pensar en usar más de su dinero propio para proyectos como estos. Yo creo que eso fuera buena idea porque sí es verdad que tienen bastante dinero y no creo que es mala idea. Y quiero ahora hacerle a usted, Daniel, otra pregunta que tiene que ver con el título sexto. Usted dice que el gobierno federal tiene toda la potestad de parar los impuestos y si las universidades tienen sus ideologías, el gobierno no tiene por qué financiarlas. Pero al respecto de ese título sexto que cobija precisamente todo lo relacionado con las universidades, dice que los fondos federales solo pueden ser cancelados después de investigaciones y audiencias y de un aviso previo de 30 días de antelación por parte del Congreso, no del presidente. ¿Por qué esto no se siguió? No tengo la menor idea. Si ese es el caso, pues entonces está mal Donald Trump. No creo que sea así. Si es así, entonces le voy a creer. Usted está postulando algo que yo nunca había escuchado. Yo lo que sí sé es de que, mire, lo que sí se ha visto a lo largo de los años, ya por décadas, pero mucho más estos últimos años, es que Harvard no está defendiendo la libertad educacional. Está luchando en contra la libertad para proteger un currículo y un buffet de profesores netamente izquierdistas y antisemitas. Entonces, ¿por qué darle dinero a esta universidad si va en contra de lo que todos nuestros valores y de lo que se trata aquí, de la libertad de expresión, de ser representado, de no ser invisible, de no ser silenciado porque eres de cierta ideología o de la derecha o la izquierda? Una vez más, tienen todo el derecho de hacerlo, pero sin nuestro dinero. Hillsdale College, que es una universidad en los Estados Unidos, rehúsa tomar dinero del gobierno federal. ¿Por qué? Porque viene condicionado el dinero. Entonces, si no te gustan esas condiciones, si quieres hacer todo lo que tú quieres hacer en promover lo que es el marxismo, lo izquierdista, lo liberal, lo woke, hazlo, pero hazlo sin nuestro dinero. Brian, ¿qué responde frente a este punto de si las universidades reciben dineros federales, deben estar condicionadas para trazar sus pensum y también seguir un poco la ideología del gobierno de turno? No, una universidad tiene derechos, no tienen que seguir ideologías del presidente. Eso es completamente contra la primera enmienda. Mira, lo que Daniel está diciendo sobre que mayoría de los profesores son antisemitas, completamente falso. Y eso es una falta de respeto a los profesores que trabajan bien duros en esa universidad. Otra vez, solamente criticar a Israel no significa que eres antisemita. Sí, Daniel, quiero preguntarle algo y es, usted dice que esto es más que todo una decisión del gobierno federal de no seguir financiando ideologías con las que no está de acuerdo, pero no es solo el caso de Harvard. Lo mencioné antes, también hay una congelación de subvenciones contra Columbia y hay una serie también de suspensiones de dineros federales a por lo menos una decena de universidades. Pero esas universidades, por ejemplo, como George Washington University, Johns Hopkins University, la Universidad de Nueva York, la Universidad de California, Berkeley, diferentes universidades están ubicadas en estados que votaron demócrata. ¿Es un castigo a esos centros universitarios por estar con una tendencia diferente a los republicanos? Mire, yo lo que sí sé es esto. USAID estaba dándole dinero a países del extranjero, a agrupaciones a lo largo del mundo, condicionando ese dinero, promoviendo lo que era una LGBT, promocionando por aborto, y respectivamente si estás en favor o no a favor de esas cosas, lo que sí te quiero decir es de que el gobierno federal estaba condicionando el dinero a esas agrupaciones y a esos países o regiones del mundo, así, o sea, imponiendo su voluntad. Ahora quieres decirle a Trump que no debe de hacerlo
cuando la izquierda lo hace y lo hizo a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué? ¿El Ejecutivo tiene poder o no tiene poder? ¿Elegimos a un Ejecutivo para que cumpla con sus promesas o que se quede callado y que las universidades hagan lo que quieran con nuestro dinero? Yo digo que el Ejecutivo tiene poder, tiene cierta autoridad y se le ha dado ese mandato para que cumpla con sus promesas y también que entre en las universidades y dígale, esta es la promesa que yo hice y ahora se va a cumplir. Punto. Brian, ¿qué responde frente a esto de el gobierno fue elegido precisamente por la mayoría de los estadounidenses y tiene toda la potestad de definir qué pasa dentro de las universidades? Y sobre todo le quiero preguntar por el papel del grupo de trabajo sobre antisemitismo creado dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que es el encargado de regular toda la materia con universidades como Harvard. Mira, yo odio decir esto, pero el pueblo americano tiene derecho de ser antisemitista. Antisemitic. Eso es un derecho que uno tiene como americano. Puede odiar un grupo. Y yo no estoy de acuerdo con eso y creo que eso es feo. Pero en Estados Unidos el gobierno no puede remover fondos solamente porque están en desacuerdo con lo que esa universidad está diciendo o no diciendo. Sí, Daniel está correcto. Trump ganó la presidencia, ganó la mayoría de los votos, pero el presidente todavía tiene que seguir el proceso legal. Y el proceso legal para remover el dinero para una universidad hay muchas cosas que tienen que pasar, pero una ruta, si Trump quiere ser inteligente por una vez en su vida, él puede tratar de probar que Harvard está discriminando contra los estudiantes judíos. Si hay discriminación, que de verdad está pasando discriminación en el campo de Harvard, entonces sí, quitamos el dinero de Harvard. Pero ellos no han podido probar eso porque no está existiendo. Solamente porque estudiantes ahí tienen opiniones que muchos judíos probablemente no están de acuerdo, no significa que es discriminación. Ahorita mismo vi en las noticias que Trump oficialmente pidió al IRS para quitarle el exempt status de Harvard, el estatus que los deja no pagar. Exacto. Entonces, Trump está trabajando como un rey y no está leyendo la ley y no está en el proceso como se tiene que hacer. Voy a retomar la parte inicial suya cuando dice que los estadounidenses tienen el derecho a ser antisemitas. Daniel, ¿qué le responde? Eso es ofensivo, pero sí tienen el derecho de ser antisemita, pero no con nuestro dinero. No vamos a subsidiar el odio. No vamos a pagarle a las universidades que se queden en silencio mientras que cierta agrupación dentro de su universidad siga intimidando al pueblo judío. Vamos a defenderlos y vamos a pelear en contra de eso. Y vamos a despedir a presidentes de la universidad que no aplacan a esas personas. ¿Por qué? Porque tanto el judío debe de respetar al musulmán y el musulmán debe de respetar al judío y el cristiano también. Aquí nos vamos a respetar, hay que ver tolerancia. Y cuando una agrupación no respeta a la otra, entonces se tiene que tomar acción. No puede ser uno silencio tampoco. Y lo que pasa en estos casos es de que, mira, estoy de acuerdo con Brian. Trump tiene que respetar el proceso y con usted, tiene que respetar los protocolos que existen para eliminar programas o no. Me imagino que es lo que está haciendo y sus asesores le van a guiar de esa forma. No sé, pero ahí estoy de acuerdo, pero el antisemitismo se tiene que tomar acción, punto. Aquí quiero hacer una corrección. Antes dije que el título sexto cobijaba precisamente todo lo relacionado con las universidades y aunque las abarca de manera indirecta, no tiene que ver con esto, sino que el título sexto de la Ley de Derechos Civiles es precisamente regular que quienes reciban los fondos federales no pueden tener una discriminación en función de raza o del origen nacional. Brian, en ese sentido es cuando Daniel dice pueden hacer lo que quieran, pero no con los dineros federales. ¿Están entonces las universidades violando ese título sexto, que es el argumento de la Casa Blanca, al momento de discriminar a los judíos? Harvard no está violando el título sexto.
No hay prueba que Harvard como una institución está actualmente discriminando contra los judíos. Daniel todavía no ha probado o no me ha dado pruebas sólidas que la mayoría de los profesores son antisemitas. Si unos estudiantes en la escuela tienen opiniones antisemitas, eso es diferente que Harvard es antisemita. ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo fui a una escuela, cuando en American University tuve varias protestas. Yo no represento American University, yo solamente soy un estudiante en American University. So, la idea que Harvard en sí es antisemita es falso y no hay ninguna prueba que ellos actualmente están molestando las vidas de los estudiantes judíos. Y quiero preguntarle, Daniel, más allá para avanzar en esta discusión, porque precisamente si es antisemita o no, es la discusión que está teniendo el gobierno federal en contra de las universidades. Más allá de esto, quiero preguntarle, Daniel, ¿por qué Harvard es la primera en plantarle cara a Donald Trump y decirle no vamos a cumplir sus regulaciones? ¿Tiene el poder para hacerlo y por qué otras universidades no lo han hecho? Además, cuando Harvard le dice no a Donald Trump, varios centros educativos salen detrás a respaldarlo, como es el caso de Stanford y Princeton, distinto a Columbia. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Por qué Harvard sí le planta cara a Donald Trump? Because they're rich. Porque están forrados de dinero, por eso pueden retar al presidente y se pueden sostener solos sin la ayuda del gobierno. Ahora, sí les va a doler un poco perder esa cantidad de dinero, pero se pueden sostener. Tienen alumnos que les entregan dinero a manos llenas. Entonces, y eso es parte. La otra parte es de que son un poquito más intensos en su ideología izquierdista, han abrazado más esa ideología y son, mire, Brian, con todo respeto, de que no muestran antagonismo en contra de agrupaciones conservadoras, esa es la gran mentirota. Uno no es libre de ser conservador en Harvard. Los profesores te van a dar calificaciones bajas si comienzas a expresar tu punto de vista tradicional, cristiana, antiaborto, anti-LGBT. Si te pones a expresarte en una forma conservadora, hay formas de darte consecuencias. Y si eres liberal, tienes todo el campo libre. Te van a premiar, te van a promover, te van a abrir puertas. Ese es un hecho. Y que tú estés argumentando en contra de eso, perdón, papá, pero no te creo. Daniel, pero quiero contrapreguntarle algo. Si es así, si es el gobierno federal, tiene derecho a decidir sus fondos, ¿por qué ninguna otra presidencia republicana? Porque la de Donald Trump no es claramente la primera en Estados Unidos. ¿Por qué ningún otro republicano había hecho lo que está haciendo Trump? Porque de vez en cuando te llega un Milley, te llega un Bukele, te llega un Trump que le importa, va a arrasar con las convenciones, con los protocolos que existían antes, con ser delicado, que te quiera a la izquierda, cuidado, pisa quedito, suave, porque, o sea, vas a ofender. No, a Trump ya le valió. Ya tuvo su primer plazo, ya entiende lo que son las instituciones, entiende cómo marcha esto de financiar universidades, otras instituciones que no se aplacan. Una cosa es decir que vas a cumplir con esto y vas a reducir el desequilibrio que se encuentra en las universidades. Otra cosa es hacerlo, cumplir con ello y tener el valor de entrar a Harvard y decirle o te aplacas o te quito el dinero. Igual con Columbia, con Princeton y con todos los demás. Y es lo que está haciendo, está cumpliendo. Brian, y quiero preguntarle, ¿es en efecto Harvard la primera en plantarle cara a Donald Trump porque en efecto es la universidad más rica de Estados Unidos? Mira, la razón que Donald Trump está atacando a Harvard es porque es eso directamente del manual de los dictadores. Atacar a la educación de las universidades. ¿Por qué eso es algo que un dictador hace? Es porque las universidades representan el razonamiento crítico, que es algo muy critical
para una democracia. Si empezamos a tener una población menos inteligente, que no razona, que no piensa por él mismo, es más fácil para un dictador entrar y ganar el poder sobre el pueblo. Cualquier persona que quiere estudiar ex dictadores, vas a ver que ellos atacan a las universidades primero y a los estudiantes primero, y eso es una estrategia muy inteligente si eres un dictador. Este punto coincide con el que planteó abiertamente en una entrevista con Amanpour el profesor de Yale, Jason Stanley. Él, Daniel, decía abiertamente que lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos era fascismo e incluso le dijo a la entrevistadora que él estaba ya organizando todo para dejar Yale e irse a Canadá, pues temía represalias y de cómo podría cambiar su docencia por las directrices de Donald Trump. ¿Usted cree que, en efecto, estamos bajo un régimen fascista o sigue siendo una democracia que está respondiendo a la voluntad del pueblo? Esta es una táctica absurda, estúpida por parte de la izquierda. Estás hablando de una persona que fue electa democráticamente, una persona que está haciendo todo lo posible para reducir lo que es el crecimiento del gobierno, de que es revertir la centralización de tanto poder, tanto dinero y tanto control en las manos de los políticos en el gobierno federal y regresárselo al pueblo, en reducir impuestos, en reducir regulación, en reducir tanto poderío que tiene el gobierno para controlar su gente. Lo que pasa es que este es un presidente también que al mismo tiempo con Elon Musk están cortando lo que es el gasto desmedido del gobierno. Entonces, ¿qué fascista reduce el gobierno? ¿Qué fascista reduce el control de los políticos? Si no amasan más, crecen más en su poderío. A lo contrario, le está regresando el poder al público. Está dando equilibrio en las universidades para que una persona conservadora se expresa y se expresa con libertad. Está luchando por los derechos de la expresión de religión, de expresión en las universidades. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo para regresarte tus libertades, y esta persona aquí está diciendo que es un fascista. Oye, pues, ¿qué quiere decir fascista entonces? Pues le traslado precisamente esa pregunta a Brian. ¿Cómo entonces un gobierno supuestamente fascista está reduciendo el dinero federal y la capacidad federal y, según Daniel, devolverle ese poder al pueblo? El razonamiento crítico es algo muy importante en un país como Estados Unidos. Queremos educar al pueblo a pensar por uno mismo, investigar, leer, tener sus propios pensamientos. Eso es lo que Harvard enseña a sus estudiantes, y eso es lo que me enseñaron a mí cuando yo fui a la universidad. No creer todo lo que tú ves en la televisión o en TikTok. Pensar por tú mismo, investigar. Entonces, si Trump quiere, literalmente anunció hoy, vamos a quitarle dinero a Harvard. Si tú te le quitas dinero a Harvard, va a doler a Harvard y va a reducir los recursos que Harvard tiene para educar a sus estudiantes. Y yo no creo que aquí va a parar. Yo creo que Trump después va a atacar Columbia University y otras universidades hasta que de verdad tengan dolor serio. Fascista significa... Go ahead. No, adelante. Muy brevemente defina lo que iba a definir, por favor. Fascista es un dictador que no cree en los derechos del pueblo. Ustedes saben que hace unas semanas el ICE arrestó a la señora Rümeysa Öztürk, que fue una estudiante de Turquía, que era una estudiante en Tufts University. La única razón que ICE la arrestó es porque tuvo un artículo atacando a Israel. Sí. ¿Okay? Eso es fascista. Quiero ya, para terminar nuestro debate muy brevemente, en 30 segundos, Daniel, ¿qué va a pasar entonces con la educación en Estados Unidos, la educación universitaria y sobre todo con el Ivy League, que reúne a las 8 universidades más prestigiosas del país, incluyendo, por supuesto, Harvard, Columbia, Yale, entre otras? Déjame decir muy pronto, un fascista es una persona que no está de acuerdo con la izquierda, para ellos, punto. Entonces ese argumento es falso, pero mire, para darle respuesta, ojalá que sean más representativos, ojalá que sean más libres con todo lo que es el cuerpo estudiantil
y no favorezcan a un grupo sobre el otro o una voz sobre el otro. Y Brian, a su visión, ¿qué puede pasar entonces con la educación universitaria en Estados Unidos y concretamente con estos centros educativos de alto prestigio? El expresidente Obama recientemente aplaudió a Harvard por lo que están haciendo. No hagan lo que Trump está pidiendo y siga adelante. Yo creo que Harvard y estas otras escuelas van a seguir defendiendo sus pólices y sus prácticas y no van a hacer lo que Trump dice. Brian Hernández y Daniel Garza, les agradezco por presentar sus diferentes posturas aquí en el debate de France 24. Precisamente para esto es este programa, para plantear las visiones, las diferentes visiones del mundo. Y les agradezco por tener la altura de hacerlo aquí. Este programa fue producido por Laura Garzón, la jefe de edición, y Tania Herrera, la jefe de invitados, y conducido por mí, María Clara Calle. Los invito a que vean más contenidos como este en france24.com. Nos vemos.